cómo Dios habla, cómo podemos escuchar su voz, cómo podemos entender su voz y cómo podemos llegar a hacer su voluntad. Y va a ser muy iluminador, porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo habla. Y voy a hablar de muchas experiencias con Dios. Voy a hablar de la experiencia de la voz del Espíritu Santo, porque por la gracia de Dios llevo escuchando la voz del Espíritu Santo muchos años, y de tantos años de experiencia y comunión con Dios, voy a darles algunos secretos de cómo saber cuándo el Espíritu Santo nos habla y cómo entender la voz de Dios. Y aquellos que escuchen esos secretos sabrán cuándo el Espíritu de Dios les quiere hablar, cuándo Dios les está hablando, y eso llenará de bendición sus vidas. Así que, amados, vamos a ver cómo son las formas en las que Dios nos habla. En primer lugar, hermanos, Dios nos habla por su palabra. Eso podemos verlo en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que la primera cosa por donde Dios nos habla es su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, que contiene 66 libros que fueron escritos en aproximadamente 1500 años por más de 40 autores diferentes. Esto es la palabra de Dios. Y los santos hombres de Dios que escribieron la Escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo sopló en ellos. Y cuando sopló, los llevó a escribir lo que hoy tenemos. La Sagrada Escritura que nos muestra la voluntad de Dios. Dice que es útil para enseñar. Quiere enseñarnos cómo debemos de vivir. Dice, para redarguir, para corregir. Quiere corregir a los malvados, a aquellos que caminan equivocadamente y que no están en la voluntad de Dios. Quiere corregirlos. Dice, para instruir en justicia, para ayudarnos a ser justos, a caminar en rectitud y en obediencia delante de Dios. Así que la palabra de Dios es la primera forma en la que Dios nos habla. El Espíritu Santo inspiró a hombres santos a escribirla y nos deja el mensaje que nosotros necesitamos en la vida. Es un manual de instrucciones para superar esta vida y lo tienes al alcance de tu mano. Y la palabra de Dios no falla. Los profetas pueden equivocarse, los hombres pueden equivocarse, pero la palabra de Dios no se equivoca y está ahí para nosotros, para enseñarnos. ¿Saben qué? Hay gente que pasan años y tienen la Biblia ahí arriba, escondida en un mueble. Hay gente que pasa mucho tiempo y nunca toma la palabra de Dios, la Biblia. Y Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Mucha gente nos pide oración y nos dice: Salvador, a ver si recibes algo de parte de Dios para mí. Pero Dios quiere hablarles por medio de su palabra y solo tienen que abrir la palabra de Dios y decir: Espíritu Santo, ilumíname y háblame por medio de tu palabra. Y si haces eso, el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a hablar por medio de su palabra, porque Él quiere ayudarte a entender su voluntad. Porque el pensamiento de este mundo ha sido cautivado por el diablo y están cegados. Solo piensan en maldad, en hacer daño, en hacer cosas malas, en engañar, estafar, robar. Piensan en eso durante todo el día. Y la mente carnal humana por naturaleza se dirige allí. Pero el Espíritu de Dios quiere transformar nuestras mentes por medio de su palabra, renovando nuestro entendimiento y ayudarnos a saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, debes leer la palabra de Dios, estudiarla y preocuparte por entenderla. ¿Quieres que Dios te hable, pero no lees la Biblia? Hay muchos que la llevan al lado de su escritorio, pero que nunca la leen.
Hay gente que la tiene encima del mueble y está llena de polvo. Hay gente que la tiene tal vez como un amuleto, pensando que simplemente teniéndolo ahí le irá bien. Hay gente que la llena de polvo y nunca la utiliza. Pero, ¿saben qué? La palabra de Dios es un regalo maravilloso que Dios nos ha hecho y que necesitamos leer diariamente y aprender de ella. Si quieren tener una vida de abundancia, si quieren que todo lo que toque prospere y alcanzar la vida eterna, leen la palabra de Dios y todo lo que hagan prosperará y todo lo que hagan les irá bien. ¡Qué maravilloso! Que muchas veces que queramos escuchar la voz de Dios, que queramos entender la palabra de Dios y no abramos la Biblia y la leamos. Así que la palabra de Dios no falla, amados. Pero también hay otras formas donde Dios habla. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 11. Aquí está hablando de cuando Pablo se iba a dirigir a un cierto sitio y lo iban a apresar. Y viene un profeta y miren lo que dice este profeta. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Es decir, Pablo se dirigía a Jerusalén y este profeta viene y habla por medio del Espíritu Santo y dice: así atarán a Pablo si va a Jerusalén. Porque Dios también nos puede hablar por medio de profetas, pastores, maestros y hermanos. Por eso debemos escuchar a los demás. Escuchar más que hablar, sí. Dios en muchas ocasiones me ha hablado por medio de pastores, han traído una palabra y era justo la palabra que yo necesitaba en ese momento. Y cuando han hablado, era como si Dios hablara por medio de ellos. Y he recibido esa respuesta divina. Y estoy seguro que a algunos de los que están aquí le ha pasado alguna vez. Es como si el Espíritu Santo hubiera tomado a ese pastor, hubiera tomado a ese hermano y hubiera dado una palabra fresca para su vida, para aquello que necesitaba en ese momento. El Espíritu de Dios también habla a través de pastores, profetas, hermanos en la fe. Por eso, escucha a tus hermanos, escucha a tus pastores, porque Dios podría darles una palabra que tú necesitas. Y tal vez solo es una palabra para darte claridad y luz, que Dios las puede poner en ellos. Porque Dios no puede hablar por medio de cualquier cosa. Si Dios habló por medio de un burro al profeta, entonces Dios puede hablar de cualquier manera. Algunos esperan que Dios les hable con una voz audible humana. Cuando era muy joven, ayunaba mucho tiempo, muchos días, y esperaba escuchar la voz de una forma audible y humana. Pero quiero decirle que normalmente Dios no habla así, con una voz audible humana. Puede hacerlo, pero normalmente no lo hace, amados. Así que quiero ayudarles a entender las formas en las que Dios suele hablar, para que puedan entender la voz de Dios. Deben estar atentos. ¿Saben? Cuando Dios los guía a algo, normalmente no forzamos las cosas, sino que las cosas se van abriendo camino. Así que, por medio de la oración, leyendo la palabra de Dios y la experiencia, tienen que ir haciéndose sensible al Espíritu Santo para saber cuándo Él le está hablando. Vamos a ver otra forma en la que Dios habla. Y miren lo que dice aquí. En el libro de Job, capítulo 33 y versículo 14 hacia adelante. Sin embargo,
en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Qué maravilloso y revelador es este versículo, y qué poco lo enseñan en las iglesias. Lo he escuchado muy pocas veces en toda mi vida. Pero ¿saben lo que está diciendo? Que Dios habla y suele hablar por medio de visiones, sueños y a nuestro espíritu, sí. Dios suele hablar de esa forma. Porque con Moisés dice la palabra que hablaba cara a cara con Moisés. Pero dijo, después de Moisés, hablaré por visiones a los hombres. Así que tenemos que entender cuando Dios nos está hablando. Tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. Porque Dios le habló a Faraón, tuvo un sueño en el que Dios le dijo que iban a venir 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Pero no supo entender la voz de Dios. Y al igual que Faraón, hay muchas personas conectadas en esta noche que Dios les ha hablado algunas veces, pero no han entendido su voz, porque no saben interpretarla y no saben entender la voz de Dios. Tienen que saber interpretar la voz del Espíritu Santo, los sueños que reciben a veces, las visiones que reciben a veces, porque es Dios hablándoles. Si ustedes tienen una vida de comunión con Dios, de ayuno, de lectura de la palabra, y persisten ahí, llegará un momento donde el Espíritu de Dios comenzará a hablarles a su espíritu, comenzarán a tener sueños, comenzarán a tener visiones proféticas que se cumplirán en el futuro, si siguen orando, si siguen leyendo la palabra de Dios, si siguen ayunando y teniendo comunión con Dios. Y Faraón tuvo esa visión, que era lo que Dios le estaba diciendo para el futuro, y no supo entenderlo. Tuvo que llegar José y tuvo que interpretar ese sueño. Y cuando interpretó ese sueño, le dijo a Faraón, Dios te ha hablado. Dios te ha revelado lo que va a pasar en el futuro y no has sabido entenderlo. Van a venir 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Por eso, aquellas personas que oran y tienen una comunión con Dios, estén atentas a su espíritu, a lo que reciben en su espíritu, a lo que ensueñan por la noche, a las visiones que Dios les da. Apúntenlas incluso en un libro, porque Dios les va a hablar en muchas ocasiones. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces Él les señala su consejo para quitar al hombre de su obra. Es decir, que Dios ve el futuro. Y voy a empezar a decirles algo un poco complicado. Miren, el futuro no es lineal. Significa que puede pasar cualquier cosa en el futuro y que hay diferentes líneas temporales. Y Dios sabe lo que te va a pasar si caminas por la derecha, y Dios sabe lo que te va a pasar si caminas por la izquierda. Y dice, cuando el hombre duerme y está en su sueño, dice, le señala su consejo. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia, para que no acabe en el sepulcro. Es decir, te lo voy a explicar así. Dios sabe hacia dónde te diriges. Y muchas veces te hablará y te enseñará que ese no es el camino, que ese no es el momento adecuado, que ese no es el trabajo adecuado. Te señalará su consejo para apartarte de ahí. Porque Dios vela por tu futuro. Dios está viendo tu futuro y quiere apartarte del mal. Y tienes que ser sensible al Espíritu de Dios. Tienes que creer que Dios te hablará por sueños, que Dios te hablará por visiones, porque lo hará.
Y tienes que ser sensible al Espíritu de Dios para saber interpretar lo que Dios quiere decirte. Lo he contado en alguna ocasión. El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, porque es un espíritu. En una ocasión me levanté por la mañana para ir al trabajo, y cuando iba a abrir el coche y toqué la puerta del coche para abrirla, el Espíritu Santo me dice a mi espíritu en ese momento: el coche no va a arrancar. Yo me quedé así, era como las 6 de la mañana aproximadamente. Dije, ¿cómo que el coche no va a arrancar? Me monté en el coche y tenía que ir al trabajo. Tenía que ir para no perder el trabajo, así que, aunque había escuchado la voz del Espíritu Santo, probé a arrancar. Y probé a arrancar y el coche no arrancó la primera. Y lo intenté a la segunda y lo intenté a la tercera, pero el coche no arrancaba. Y el Espíritu Santo me lo dijo justo cuando toqué la puerta del coche. Yo me quedé así, dije, vaya cómo comenzamos el día, ¿eh? Comenzamos el día bien. Tuve que llamar a la grúa, llevarlo al taller, llamar al jefe del trabajo, decirle que llegaría tarde. Pero el Espíritu de Dios me lo dijo antes de que pasara, porque fui sensible en mi espíritu a la voz del Espíritu Santo y llegó como esa voz interna que a veces pensamos que somos nosotros, pero no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que viene a nuestro espíritu y nos habla. Después, cuando fui en autobús de Cartagena a Murcia y de allí cogí un taxi hasta el trabajo. Escuché que sobre la hora que yo viajaba hacia Murcia hubo un accidente. Así que tal vez Dios quiso librarme de ese accidente, porque a la carretera que yo me dirigía hubo un accidente sobre esa hora. Lo que le quiero decir es que Dios sabe el futuro y quiere librarlos, pero deben ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando oren, diga: Espíritu Santo, hazme sensible a tu voz y ayúdame a entender tu voz, porque el Espíritu Santo le quiere hablar. Amados, el Espíritu Santo le quiere advertir de lo que está por venir para su bien. Cuando Pablo iba a zarpar, que estaba encadenado e iba a partir en aquel barco y había una tormenta, dijo Pablo: veo que la navegación será con pérdida. Y el patrón no le hizo caso a Pablo, pero Dios le advirtió a Pablo en sueños que iba a venir con pérdida, que iba a haber una tormenta. Y a veces Dios nos habla en sueños, a veces Dios nos habla en visiones, y no necesariamente a veces lo tenemos que escuchar en sueños. Aunque muchas veces he escuchado la voz de Dios directamente en sueños, he escuchado la voz de Dios, pero en algunas ocasiones nos habla por imágenes, por situaciones, nos habla de muchas formas, porque eso es lo que Dios ha dicho ahora y lo pone en su palabra. Job 33:14. No es que me lo estoy inventando yo, es que lo pone en la palabra de Dios. Y a José, ¿cómo le habló Dios? En un sueño se le mostró un ángel y le dijo: recibe a tu esposa María, porque lo que ella tiene engendrado del Espíritu es. Y a José, ¿cómo se le mostró el futuro? Se le mostró en sueños. Vio cómo sus hermanos y su madre estaban delante de él y manojos se inclinaban ante él. Entonces Dios le habló por ese sueño a José, y él entendió que en el futuro reinaría, que en el futuro sus hermanos se doblegarían ante él. Y así sucedió. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay sueños proféticos, hay visiones proféticas, y tienen que entender esas visiones y saber interpretarlas. Sí, por la gracia de Dios, llevo muchos años recibiendo visiones y sueños proféticos, y muchos de ellos se cumplieron en algunos días y otros tardaron años en cumplirse. Algunas veces Dios nos advierte líneas temporales, porque aunque es complicado, se los he empezado a explicar ya.
el futuro no es lineal. El futuro tiene variantes. Dios sabe lo que te pasará si vas por la izquierda y Dios sabe lo que te pasará si vas por la derecha. Y Dios a veces nos advierte de las líneas temporales futuras a las que nos dirigimos. Así que Dios quiere advertirles de lo que está por venir. Por eso cuando sueñen, anótenlo si se les olvida lo que han soñado, porque Dios les puede estar hablando. Cuando tengan un sueño y se despierte y eso agite su espíritu, ya sea malo o sea bueno, apúntelo. Algunas personas, cuando se despiertan, piensan que han tenido pesadillas, pero no han tenido pesadillas. Ha sido Dios hablándole sobre el futuro. Y algunas personas se despiertan y dicen, ¡ay, he tenido una pesadilla! Pero no ha sido una pesadilla. Ha sido Dios que te ha hablado acerca del futuro y te está advirtiendo porque puede pasar eso. Y tienes que cambiar algo para que eso no pase. Sí, amados. Dios habla por medio de sueños y visiones. Y les voy a dar una señal de cuándo es la confirmación de que ese sueño es de Dios. Miren, cuando ustedes sueñen algo y aparezca un pastor en ese sueño, es una confirmación de que ese sueño es de Dios. Y Dios le está dando un mensaje importante. Por eso cuando tengan un sueño o una visión y aparezca un pastor en ese sueño, es que Dios le está hablando a través de ahí. Es que ese sueño es una confirmación de que Dios le está hablando. Esto es algo que he aprendido a través de los años, porque durante muchos años he tenido sueños y visiones, como les he dicho, amados. Y cuando aparece un pastor en mis sueños, es que es una confirmación de Dios, de que Dios me está hablando y tiene un mensaje importante que darme. Así que presten atención a sus sueños, sean sensibles al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo habla. Podría contarles tantas experiencias, amados, tantas cosas que podía contarles, pero lo haré poco a poco. Poco a poco les contaré cómo Dios habla. Ahí está la visión en TikTok y en YouTube. El año pasado tuve una visión con Putin. Vi a los generales hablando entre sí. Y después de que Putin y los generales estuvieron hablando, se acercó a mí y comenzó a hablar conmigo. Después estuve en la calle y pude ver el ataque de misiles de Rusia a la OTAN. Pude verlo. Lo compartí con ustedes, amados. Y 1 año y medio después se cumplió. Está en TikTok también la visión que tuve, amados, sobre cómo vi un eclipse solar primero, cómo vi después un eclipse lunar y cómo empezaban a caer meteoritos. Y se va a cumplir en los próximos años, amados. Pero no solo he tenido visiones grandes, de cosas grandes, he tenido muchos sueños y muchas visiones de cosas pequeñas que pasaron en los siguientes días, amados. Por eso les digo, crean que Dios les puede hablar. Tengan comunión con Dios y aprendan a interpretar los sueños y las visiones de Dios. Porque a algunas personas Dios les habla, pero no saben interpretarlo. Así que, amados, prepárense, porque todos aquellos que escuchen este mensaje, Dios les va a hacer más sensibles, les va a hablar más por medio de sueños y de visiones. Y si nunca lo ha hecho, lo va a comenzar a hacer, porque yo le estoy explicando cómo pueden entender la voluntad de Dios y cómo saber cuándo Dios les está hablando. Así que, como ustedes ya lo saben, Dios puede aprovechar eso para hablarles más todavía, o si todavía no les habla el Espíritu de Dios, comenzar a hablarles. Amados, el Espíritu Santo es maravilloso. Quiere lo mejor para su futuro. Tengan comunión con el Espíritu de Dios.
Búsquenlo con todo su corazón y díganle: Espíritu Santo, muéstrame lo que está por venir y señálame tu consejo. Esta oración es muy importante. Digan: Espíritu Santo, muéstrame lo que está por venir y señálame tu consejo. Si hacen esta oración diariamente y tienen comunión con el Espíritu de Dios diariamente, el Espíritu de Dios comenzará a mostrarles lo que va a pasar en el futuro, a su vida, a su familia, a su país y algunas cosas que sucederán en el mundo. Hace poco han dicho por las noticias que hay riesgo de apagón en España. Hace como unas semanas en un directo lo dije, amados. Dije: aunque haya apagones en España, aunque haya lo que haya, por medio del Espíritu de Dios les hablé de eso, porque tuve una visión donde vi cómo se marchaba la luz, amados. Y por medio del Espíritu se los dije en aquel directo. Así que algunas veces hablo de las cosas que van a pasar en el futuro. Por eso no se pierdan los directos, amados, porque muchas veces hablo de ello. Amados, tengan comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les quiere hablar y mostrarle lo que pasará en el futuro. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Qué maravilloso.